Estamos en el aire, señores, con Irreverente y Directo, un nuevo espacio que tendrán ustedes a través de esta plataforma de Cinevisión Canal 19 y que inicia hoy, que va a ser todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes a las 11 de la mañana, pero que lamentablemente iniciamos tarde esta presentación. Quien les habla es Manuel Roja. Que será parte de este equipo, Manuel Roja, y que también estará con ustedes, señores, compartiendo un gran equipo, que yo quiero que sean ellos, que ustedes escuchen sus voces. Bueno, iniciando de este lado, ¿verdad? Con Félix Luna. Esto es, señores, algo distendido, algo diferente. Nosotros vamos a hacer un programa de aquí que va a marcar pautas de diferencia en la comunicación de la República Dominicana. Así es, damos la bienvenida a todo este equipo, maravilloso equipo, y a todos ustedes, nuestros televidentes. Pues con nosotros aquí está Nidia Paulino. Sí, buenos días a todos. Aquí estamos en algo que le habíamos prometido, lo nunca visto. Así es que si ustedes escuchan un camarógrafo, si escuchan a alguien que pone por ahí un puntico porque se está alguien equivocado en algo, esto es en vivo. Aquí no hay maquillaje, aquí no hay que nos equivocamos. Esto es que vamos a hacerle ver qué se vive en un programa de televisión, detrás, delante, en todos los lados. Por eso aquí no hay, es como la vida esto, no hay una segunda edición. Lo que usted ve, eso es lo que hay. Así es que acá Raquel Suárez con ustedes y nos vamos a Irreverente y Directo. Félix Luna con ustedes, un placer iniciar este nuevo espacio para compartir sobre informaciones relevantes de la República Dominicana. En el día de hoy nosotros venimos ya con una entrevista a estrellas del país para abordar cuestiones de la actualidad, de lo que acontece y cuestiones que son realmente importantes para todos nosotros. Bueno, y como este es el primer programa, señores, nosotros tenemos una situación en la República Dominicana que se ve con esta pandemia y el crecimiento cada día de los números de contagiados, y para eso nosotros el primer programa vamos a hablar sobre la pandemia, inicio de clase, y para ello nosotros tenemos el día de hoy, tenemos con nosotros a Roberto Peguero, quien es del equipo de salud de la Fuerza del Pueblo, es viceministro de la República. Tenemos a don Roberto Adames, médico, dirigente del PRM, y como no, tenemos aquí con nosotros déjamelo ahí, el exministro de Salud Pública. Entonces, don Rafael Sánchez Cárdenas, es un médico, una excelencia en este país. Tenemos otra excelencia ahí sentada hoy. Me siento al seguro. Sí, y además, hay que decir, nosotros iniciamos este espacio con esos tres invitados, ya ustedes vieron, porque vamos a tener un conversatorio sobre lo que decía Manuel, el problema del COVID en la República Dominicana. Y queríamos escuchar a tres médicos de tres partidos sobre si se podía iniciar las clases en estas circunstancias. Y yo quería iniciar preguntándole, porque el programa hoy es de ellos son la estrella de este programa hoy. Iniciar con Dagoberto, que creo que es el que tiene que tener primero la palabra, porque ayer la Fuerza del Pueblo emitió un juicio que yo no sé, después quisiera escuchar al exministro de Salud Pública, don Rafael, si también está en sintonía con lo que dijo la Fuerza del Pueblo, llamando al gobierno que dice simulador. Entonces yo quería escuchar al gobierno si le va a responder, o al PLD, primero que escuchemos al PLD si está en sintonía con la Fuerza del Pueblo, y después escuchar al gobierno de manera oficial si verdaderamente ellos se sienten que son simuladores del tema. El doctor de la Fuerza del Pueblo, ¿o usted quiere reiterar? No. Mira, yo quisiera que comenzara con el maestro Sánchez Cárdenas, pero lo primero que quiero decirles a ustedes es felicitarles, porque hoy se abre un nuevo programa y se abre una nueva plataforma para que el país y el mundo, que yo sé que son todos y todas, tanto Raquel como Nidia y los demás, son gente aguerrida y saben
de cómo echarle el agua al coco en lo que es materia de imagen y de periodismo y de buena comunicación. Así que nada, yo quiero dejarlo ahí. Entonces no sé si mi maestro y hermano y amigo Sánchez Cárdenas cogemos de allá para acá, y no, yo no tengo problema también coger de aquí para allá, pero yo lo que quisiera entonces, y después mi hermano Roberto, y después yo le hablo y le digo con Dios. Doctor, los políticos suelen, usted sabe, con las crisis, o la manejan, o la enfrentan, o dejan que se resuelva sola, o se la tiran a otro. A usted acaban de tirársela, doctor. Así que entre en escena, pero te digo porque yo prefiero que sea él, porque de verdad, quien inició, quien dio las pautas, las primeras pautas a seguir, qué hacer cuando había una epidemia, una pandemia, que el país y el mundo no conocía. Ese señor tuvo el honor y tuvo la fortaleza y a comenzar a hacer las cosas, y las comenzó haciendo bien, tanto así que se ha dado continuidad de lo que él inició. Entonces, porque como él inició lo que eran los primeros tratamientos y las primeras medidas para evitar el COVID y la propagación, por ese respeto que yo le tengo con respecto a eso, yo es que prefiero, pero yo no tengo problema en eso. Magnífico. Yo tengo tanta curiosidad con el exministro, además de que le respeto como profesional y seguí mucho lo que hizo cuando fue ministro, pero a mí se me quedó una curiosidad tan grande porque los médicos generalmente son planificadores, tienen siempre un plan. Entonces yo lo veía sentado como ministro y sucedían muchas cosas que para mí, que no opino ni me gusta criticar ni nada, yo veía, pero qué raro, porque los doctores son muy, por una operación, ahí voy, doctor, ¿qué pasó? ¿No lo dejaron hacer? ¿Usted quiso hacer? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntenos. Bueno, de querer hacer y haber hecho, yo creo que hicimos las dos cosas. Como acaba de decir Dago precisamente, el inicio de la pandemia, me excusan porque estoy un poco agripado, el inicio de la pandemia fue un desafío al Estado Nacional, un desafío a todos los estados, pero en mi caso me tocó pues dar la respuesta del momento. Y yo creo que todavía en estos momentos el gran desafío está hacia el Estado Nacional. Porque si una de las cosas que dejó en claro la pandemia fue de que desaparecían esas tendencias, para llamarle de alguna manera neoliberal, en la que lo privado se le daba una preeminencia, y al final nos dimos cuenta de que los estados tuvieron que asumir la alta responsabilidad de dar la respuesta a la pandemia. Y eso fue lo que hicimos. La planificación junto a la OPS, del plan original de contención y de control de riesgo, y todo el proceso de elaboración de protocolos y la vigilancia sanitaria que desde el inicio fue uno de los grandes elementos, porque nosotros no contábamos con vacunas, no contábamos con tratamientos. Es decir, estamos hablando de un proceso nuevo que el mundo estaba buscando respuesta de qué hacer frente a ella. Y sin embargo, simultáneamente lo que veíamos era una migración rapidísima del virus que rápidamente se convirtió en una pandemia. De diciembre 8, 7, en que aparece en Wuhan, ya el día 11 estaba la alerta internacional de pandemia la alerta, y el 22 la declaración de pandemias, de manera que en 3 meses y medio ya nosotros teníamos instalado una pandemia a nivel internacional, y esto nos da a nosotros la magnitud de riesgo sanitario que debíamos enfrentar. Yo creo que dentro de las posibilidades que habían en el país y dentro de el sistema que teníamos, República Dominicana ha dado una respuesta dentro de todos los números que se puedan evaluar de las mejores. Pero doctor, usted fue el que dirigió en principio la pandemia, y el primer protocolo que usted implementó fue el confinamiento. Hoy en día
la pandemia ha tenido otro alcance, se ha disparado los contagios. La pregunta es, para colocarlo en el contexto actual, ¿el confinamiento sigue siendo una vía para enfrentar la pandemia? Bueno, lo vemos a nivel internacional, se están haciendo confinamientos hoy día. El confinamiento es parte de las medidas de salud pública. Los aislamientos, todas esas son medidas de salud pública que entran dentro del esquema, digamos, el eje de la salud pública es la vigilancia sanitaria. Ahí está el alma, que es lo que permite establecer, recoger la data, evaluarla, analizarla y tomar las decisiones de políticas que se deban tomar. Cuando nosotros cerramos los vuelos procedentes de Milán, es porque hemos recogido la información de lo que estaba pasando allí y lógicamente como teníamos 4 vuelos semanales que venían de Milán, que ya estaba Italia pasando por una de las tragedias, yo pienso, más importantes que había en esos momentos, pues lógicamente República Dominicana no podía permanecer al margen de la toma de decisiones. A pesar del interés de los del sector turístico de mantener abierto eso, nosotros decidimos cancelar los vuelos y a tal punto fue tan efectiva, fíjense que el primer caso llegó precisamente en uno de esos vuelos, sí, que fue el señor Pascualini, y ahí empezaron los primeros casos importados. Después los conglomerados en las fiestas y los buques turísticos que llegaron, y hasta que desembocamos en la circulación comunitaria, que es lo que tenemos hoy. Hoy exacerbada por una variante del virus sumamente contagiosa. Sí. Recuerden ustedes que el número de contagiados que podían producir las primeras variantes iba de 2, máximo 4. Estamos hablando de 6 hasta 8. Y habrá que ver en las investigaciones qué está pasando, porque yo no creo ahora mismo que ningún vecino de República Dominicana no pueda dar testimonio de la cantidad de personas que están infectadas con COVID-19 en estos momentos. Es más, yo creo que el sistema está sobrepasado y se ve en los laboratorios, las esperas y todo lo que estamos mirando actualmente, con una salvedad. Como tenemos 14 millones de dosis aplicadas, lo que se está mirando es que acabo de salir del virus, después de 2 años, pues en Navidad, pues con mis nietos y mis hijos, me contagié, pero el padecimiento es más leve, no tiene la letalidad del inicio donde no había absolutamente respuesta inmunológica en el mundo. Y ahora sí la tenemos. Por eso estamos viendo incluso, puedo decir, mi padre que lo han padecido o otras personas mayores que han pasado el virus sin los efectos que vimos al principio. Doctor, a propósito de eso, vamos para casi 2 años de haberse iniciado esta pandemia sanitaria que ha puesto a temblar las principales economías del mundo. Actualmente hay una discusión sobre la conveniencia o no de iniciar o reiniciar el año escolar en la República Dominicana de manera presencial. El Colegio Médico Dominicano plantea de que sí, los niños pueden ir a las aulas y que inclusive estos en sus hogares están en condiciones de ser más fácilmente contagiados que en sus hogares. Pero la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, plantea de que no hay condiciones para el retorno y que hay más de 10.000 profesores con síntomas de posiblemente estar contagiados de COVID y unos 700 y pico que están contagiados. ¿Usted está de acuerdo con el reinicio de manera presencial de la docencia en la República Dominicana? Bueno, evidentemente que tenemos un ausentismo reconocido por el Estado. El gobierno acaba de tomar medidas con fines de que aquellas personas afectadas pues puedan hacer teletrabajo y una serie de cosas más en vista de la gravedad del brote que tenemos. En términos de las escuelas, mire, aquí se ha planteado varias cosas. La primera, la vacunación de menores de 11 años. Sin embargo, los datos que salen en el boletín hablan de 40.000 y tantos.
de cerca de 1.300.000, 1.400.000 que tenemos en ese grupo etario. De manera que la incidencia no es tan importante No es tan y la grande. respuesta todavía menos importante. ¿Qué hacer con la escuela? Si los profesores están vacunados, que de suponerse que ya desde el año pasado fue de lo primero que se hizo. Si se toman las medidas de controles efectivas, tendría que hacerse, desde mi punto de vista, una combinación de presencialidad y teleenseñanza, que habrá que ver en el futuro la evaluación de esos resultados de ese año que se dio a distancia. Eso trae y tiene incógnitas enormes, graves, sobre la educación nacional. En este momento yo diría, y siempre fui partidario de eso, de reducir el aforo en las escuelas de aquellos niños que se tiene bastante precisión, que han sido los profesores vacunados, el personal de apoyo vacunado, y que la escuela ha sido sometida a medidas de higiene y protocolos de seguimiento. Parte digamos, de un aula de 30 estudiantes, van 15 hoy y mañana puedan ir 15 más, de manera que tengamos distanciamiento en la escuela más la aplicación de un protocolo. Eso pudiera hacerse, pero ustedes saben las dificultades con que opera. ¿En qué momento o esperar 1 o 2 semanas más que este brote baje? Yo creo que es lo que habría que evaluar en este sentido. Las medidas de vigilancia, mi impresión es que el comportamiento que ha asumido el Estado es de dejar a la libre favorecer el crecimiento y la actividad económica en perjuicio de la salud. Eso es un hecho. Y por eso, y lo decíamos en diciembre, si esta apertura continúa en este sentido, cosecharemos en enero lo que estamos mirando ahora. Estamos hablando de más de nunca desde el inicio de la pandemia habíamos alcanzado una positividad diaria de más de 40%. Me parece que esa pregunta me gustaría escuchar la opinión de los demás doctores, si están de acuerdo con... Qué bueno que tenemos mucho tiempo porque vamos a hacer programa 1 y 2 con ustedes. El de mañana también van a ser ustedes, visto que el tema es de tanta importancia. Por eso queremos que el doctor Cárdenas pueda expresarse. Y me gustan 3 cosas increíbles que él ha dicho. Él estuvo en la gestión dentro de la gestión. Por eso es importante escucharlo a él. Primero, él dice que gestionó la pandemia junto a los órganos internacionales, que fue los protocolos que dijeron los que sabían todo allá de la salud, a pesar de que dejaron a todo el mundo solo, y es lo que hemos visto. Esto fue arréglesela quien pueda. Él dice también que en ese momento no teníamos vacuna, así que vamos a ver el análisis de qué hizo el gobierno anterior, porque entró que ya estaba la pandemia. Teníamos incluso una campaña electoral. ¿Entiende? Y él dice que ellos entraron que no había vacuna, o sea que la cuestión de la vacuna y todo fue gestionada por esto. Y lo que él acaba de decir, que todavía es una cosa más increíble, y me encanta que lo haya dicho, que el gobierno debió hacer esto, habla un médico y un buen gestor. Entonces, doctor, una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Cuando el gobierno hace esta planificación y usted sale de este ministerio, usted se queda dentro de este grupo de consejeros que tiene el gobierno para seguir gestionando esta pandemia, que es lo que debió suceder con la experiencia que usted hizo y con la que tiene como médico al mismo tiempo. No. Lo llaman, le preguntan qué tú piensas de esto. No, al principio, a través de un amigo que permaneció dentro del ministerio, uno de mis colaboradores, tuvimos algunos intercambios, pero en realidad nunca hubo ese contacto. Yo creo que ellos tenían miedo. Yo estaba dispuesto, como siempre, a colaborar, y sigue siendo la actitud que mantengo, de todo aquello en que se redunde en beneficio del país. Hay que arrimar hombro. Esa es mi actitud, y ha sido la del Partido de la Liberación Dominicana. Aquellas cosas que necesiten la crítica la van a tener, porque tampoco estamos en disposición de aceptar comportamientos en la conducción, gestión de la salud pública que no se avengan con los intereses del país.
Creo que este país tiene que aprender muchas cosas y dentro de las cuales tiene que aprender primero es a respetar los profesionales y a dejar esa discriminación de porque usted cumplió 40 años, 30 años, su cerebro ya no funciona. Si usted es un profesional que dio resultados y que ha hecho la cosa bien y tiene una buena reputación, no entiendo cómo que te desechan así tan tranquilamente cuando por ahí lo que se va a hacer son disparates, porque eso es lo que tenemos que decir. Tú estás haciendo una acusación. No son acusaciones. Tiene que defenderse. No, claro. Yo necesito que se defiendan y ver cuál es la posición. Por eso estamos todos aquí. Tenemos también la ADP ahí que dentro de poco va a decir la de ellos. Porque aquí esto es cuestión de que digamos las cosas como son. Dejémonos de la hipocresía y dejémonos de poner tantos velos y de dormir al pueblo. Porque o le damos un jengibre, como se usaba antes, que tú le dabas un jengibre a las 6 de la mañana, íbamos a la iglesia, hacíamos una oración. Pero yo no te puedo permitir, yo no te puedo permitir a ti que tú digas que nosotros somos hipócritas. Eso nunca ha sido así. Y nosotros somos tan realistas que te dije al principio que yo prefería que Sánchez Cárdenas comenzara porque fue el pionero en el conocimiento de eso. Entonces tú decir eso es una falta de respeto a mí, es una falta de respeto al gobierno y una falta de respeto al Ministerio de Salud. Porque yo te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo que si yo hubiese sido el ministro en ese momento, yo llamo a Bauta Roja, yo llamo a Sánchez Cárdenas, yo llamo a Tati Guzmán, pero eso soy yo. Plutarco Arias tenía otro librito y ahora mi hermano y con discípulo Daniel Rivera, que nos graduamos juntos, allá en la PUCA, también. Entonces ellos tienen su librito. Ahora, yo te digo que si yo hubiese sido, yo los llamo a todos los que son ex-ministros, comenzando con José Rodríguez Soldevila, que tuvo un protagonismo histórico cuando aquí se vacunó contra la polio y la erradicó él junto con Amiro Pérez Mera. Primero, no mentira, Amiro Pérez Mera, y después, que Dios lo tenga en gloria, y después José Rodríguez Soldevila le dio continuidad a eso. Entonces yo lo que creo es que realmente lo que hay es que aunar esfuerzo, buscar la forma de cómo combatir esto para que el país salga adelante. Lo que dijo el ministro Sánchez Cárdenas tiene razón. Una cosa fue cuando se comenzó, a mí me dio el COVID, y yo supe que tuve COVID porque la tomografía, 3 vacunas, ¿verdad? Y entonces yo supe que tuve COVID porque a mí la PCR en la Alcántara y González, que yo no he dejado de ser anestesiólogo, allí es obligatorio un protocolo de hacerle la tomografía. Y cuando a mí me hacen la PCR doy positivo, pero digo yo a la doctora Flores, que es mi neumóloga, pero doctora, yo no siento, vamos a hacer la tomografía. En la tomografía tan pronto el jefe de imágenes dice, ay, Dago, tiene el guandulito ahí, tiene el COVID, pero yo, sí, me dice así mismo, dice, pero yo digo, pero a mí yo no siento nada. Y a mí, yo por prudencia, por respeto a los demás, yo me aislé 19 días, me fui para Barahona, una casa que tengo allá, y me aislé ahí. Pero no fue porque yo no sentí nada. La ventaja, como dice, es la ventaja de tú tener inmunizado, no, que no te dé, pero como a mí no sentí nada. Entonces es la ventaja de eso. Entonces yo sí también creo, con respecto a la educación, y es verdad, los muchachos se contagian más en el barrio, porque yo vengo ayer de Duvergé, y yo quiero que usted vaya al barrio Las Mercedes y vaya al barrio Placer Bonito de Duvergé o a cualquiera de ellos, San José, donde están todos los muchachos o bajo una mate mango o una baja mate nin, jugando o en teteo completo. Entonces, ellos ahí, entonces, en la escuela con todo y todo, con el protocolo como debe ser, los maestros vacunados como están, la higiene. Entonces, y la distancia, y estoy de acuerdo también que si son 20 muchachos en la sala, 10 hoy y 10 mañana, alternarse, porque lo mejor es tratar de prevenir a que la gente no se contamine. Pero además también hay pueblos, por ejemplo, Mella, municipio de Mella de la provincia de Independencia. Ahí no hay COVID, yo no sé, pero ahí han hecho todas las pruebas, y ahí, no con Duvergé, porque en Duvergé sí aumentó, pero en Mella, ahí casi no hay COVID, según lo que se ha hecho en el parque de Mella y la gente y las pruebas. Entonces, un pueblo como Mella, por ejemplo, ahí todos los maestros vacunados,
todos los maestros, los muchachos vacunados, con el protocolo de higiene y el personal que trabaja también, entonces ahí se podría hacer. Ahora, en un pueblo que tenga un 56, 57%, como dio Duvergé la semana pasada, entonces no es posible, no es justo que se abran las clases. Se podría dar una semana más para, como dice el ministro, baje. Entonces yo, en vez de 15 días, en vez de ahora, le doy una semana más, y es preferible ir con seguridad. ¿Sabe qué? No sé si es verdad. Disculpa, una de la problemática que hay hoy en este país es que todo el mundo opina. Entonces, al todo el mundo opinar y dar una opinión diferente, como que el país y lo que están debajo, así como que escuchan la opinión del periodista, la opinión de aquel, la opinión y del vecino. de la ADP, o sea, y esa hipocresía me refería a que no hubo ofensa. No. Usted dijo, pero usted, perdóneme, usted me dijo a mí que usted nos dijo a mí, no, usted nos dijo a todos y al país que esto es en vivo y que en vivo, entonces está bien. Ya voy a visitarlo para Barahona de nuevo. Yo estuve ayer en la COSEC. Bueno, ahí pasé parte de eso, claro. Y diga públicamente que usted en mi casa, con sus invitados, le hicimos una condolia. ¿Usted sabe lo que es condolia? Allá en Duvergé, condolia es habichuela con dulce. Para el doctor, que casi no lo he escuchado. No, casi no, Roberto, una estrella. Sí, miedo, Roberto, no, yo sé que no tiene miedo. No. Ese sí le faltó respeto No, eso no. Entonces queremos Tú malinterpretaste, Félix, lo que dijeron. Un ejemplo, ahora mismo tenemos la problemática que todo el mundo sabe y que lo acaban de expresar, y ha sido que si los niños van a la escuela, que si no, uno opinan que sí, otro que no. La gran mayoría de la población se ha vacunado. Entonces, si no hay, o sea, letalidad ahora mismo no hay. Todo el mundo está en su casa, se medica, y lo que están internos ya que el caso se ha sobrellevado. Y hemos durado 2 años en medio de una crisis y el país cerrado. O sea, no veo la necesidad de que el país se cierre otra vez porque la economía va a bajar. Entonces, si ya se abrió y se ha vacunado la gran población, no hay mortandad, se está manejando. Yo entiendo que se está sobrellevando la situación y que de hecho se pueden abrir las escuelas, aunque la ADP emitió ayer una comunicación de que no, o sea, que para los niños no. ¿Qué usted opina de esto? Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo le agradezco profundamente que me hayan invitado a este prestigioso programa que se inaugura hoy precisamente con el nombre de Irreverente y en Directo. Y compartir con 2 colegas y amigos a quienes distingo tanto es para mí sumamente placentero. Pero no estoy de acuerdo en principio con lo planteado en el sentido de que la Fuerza del Pueblo llamó simulador al gobierno. No fue así. Tampoco le ha faltado el respeto, al gobierno. Ha dicho y sostiene que el gobierno se tornó, en términos de la situación actual, indiferente. Entonces quizá podríamos ir al diccionario a ver qué significa la palabra indiferente. Indiferente, posiblemente eso, bueno, lo dejo ahí. Poco me preocupa. Entonces le voy a señalar con objetividad y claridad. La Fuerza del Pueblo se ha caracterizado siempre por ser responsable y por ser coherente. Y en este sentido, ¿en qué se basa para decir que ha habido indiferencia al gobierno? Señores, al día 20 de diciembre, ¿cuántos casos teníamos? 139 casos. Al 20 de diciembre teníamos 327. 139 casos para un 3.36%. Sí. ¿Y qué pasó entonces al día 6? Al día 6 de enero, 43%. Y eso le parecería sencillo. Eso no parecería extremadamente alto como para que llame la atención de las autoridades y se comience a pensar en cuestiones como las que han señalado. Ustedes han planteado el tema del retorno a las escuelas
en la modalidad presencial. Y tanto el doctor Cárdenas como el doctor Rodríguez Adames han señalado y han planteado un poquito de prudencia en ese sentido. La posición de la Fuerza del Pueblo en ese sentido, que la Secretaría de Salud, que es su órgano técnico responsable de esa área, planteó que en las actuales circunstancias las autoridades deben ser lo más prudente posible a la luz de la realidad que estamos viviendo en este momento. Y es que estamos en una crisis, no se puede negar, estamos en una crisis, señores. Cuando el sistema ha estado golpeando, es decir, el impacto de la enfermedad sobre los trabajadores del sector sanitario y de manera muy particular médicos y enfermeras, ese impacto produce un ausentismo en los hospitales y en los centros de salud. Es decir, si vamos a esperar que colapse el sistema, entonces no haríamos nada. De manera que es pertinente tomar medidas ante la situación que está atravesando el país. Y yo les voy a señalar algo. Permítame concluirle, porque en el recomiendan en ese caso. Permítame continuar planteando lo que estamos señalando en el sentido de la crisis, y cuando hay crisis en ese sentido, ¿cómo debe ser el accionar? Usted ha señalado inclusive el hecho de que el ministerio o las autoridades debían auxiliarse de asesoría de exministros, y eso me parecería absurdo, y ustedes lo saben. Ningún gobierno va a llamar, en la realidad política nuestra, ¿qué gobierno nuevo con autoridades nuevas va a llamar al pasado a que dé recomendaciones? Y si lo hace tras bastidores. Ahora, óigame bien, lo que sí creo y lo que sí nosotros estamos claros, y la Fuerza del Pueblo también lo ha planteado, es lo siguiente: hay estamentos institucionales. La ley 4201, que es la que rige el sistema de salud de la República Dominicana y la que le da todo el poder al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias para que procedan y actúen y tomen cuantas medidas se requieran para que se pueda resolver la situación sanitaria y garantizar, como dice la Constitución del país, garantizar la salud del pueblo dominicano. Por eso ustedes vieron que se emitió la resolución que obliga a que hasta un supermercado usted debe presentar la tarjeta de vacunación. Eso es una medida sanitaria, sí, y eso es una responsabilidad del gobierno. Lo hizo. Nadie cuestiona eso. Porque son medidas y son acciones que procuran un efecto. Y el efecto es que la población se inmunice. Ahora, existe en la ley el Consejo Nacional de Salud. Léase el artículo 14, del 14 al 16, lo que dice la Ley General de Salud. Establece que el Consejo Nacional de Salud, constituido por una serie de instituciones, organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y la representación del pueblo, los ayuntamientos, la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, todas esas instituciones forman parte de ese consejo, y es un órgano de concertación de políticas y también órgano asesor de formulación de políticas que deberá ejecutar el ministerio y las demás dependencias del sistema de salud de la República Dominicana. Doctor. Y no se ha convocado desde que comenzó la pandemia hasta hoy. No han convocado. Ahí interactúan también el sector privado. Interactúa el Colegio Médico Dominicano, y todas las instituciones que tienen que ver con la salud de la República Dominicana. Esos son los verdaderos asesores, no son exministros. Sí. Doctor, mire, excúsanos porque el programa de hoy, termina aquí. Ustedes sigan en sintonía con Cinevisión, que mañana nosotros vamos a seguir con este mismo panel discutiendo sobre el tema del COVID-19. Nosotros somos irreverentes y directos.